Bueno, nuestro grupo le tocó la escoria aluminio. Mi nombre es Juan José Soto Rosasco y mi compañero Julián Camilo Restrepo. Para ello nos basamos en una investigación que es la investigación de la producción de concreto utilizando escoria de aluminio específicamente en climas cálidos y sus condiciones. Los autores son Gerish Myler y sus colaboradores. Siguiente. Bueno, primero se debe tener en cuenta que se considera como clima cálido. Clima cálido se considera las altas temperaturas del aire, baja humedad relativa y aumento de velocidad del viento. Esto es muy importante debido a que las dosificaciones y el concreto y su resistencia son medidas en condiciones controladas dentro del laboratorio. ¿Qué significa esto? Condiciones ambientales ideales, que son entre 20 grados Celsius y 22 grados Celsius y una humedad del 50%, pero esto no ocurre en climas cálidos. Esto hace que, por ejemplo, cuando se aumenta entre 11 y 12 grados Celsius, se reduce el tiempo de fraguado en un 50%. ¿Qué ocurre cuando se reduce esto? Esto hace desventajas dentro de la mezcla, que es una mayor tenacidad a la retracción plástica, una reducción a la resistencia, altas temperaturas de curado y endurecimiento prematuro. Siguiente. Por otro lado, tenemos la economía circular, que es el desarrollo de tecnologías que hacen que conviertan los desechos en materias primas utilizables de manera rentable. Esto hace que el sistema sea sostenible y disminuya el impacto ambiental. Siguiente. Bueno, específicamente en la área cementera se está llegando a un auge en tecnologías de reemplazo con materiales puzolánicos. Entre ellos está la escoria de alto horno, el humo sílice, las cenizas volantes y la escoria de aluminio, que es específicamente en la que nos vamos a concentrar. La escoria de aluminio es un subproducto industrial que se forma de la fundición y la refinación del aluminio. Este desecho es muy importante debido a que en la actualidad la única forma de reciclarlo es mediante hornos rotativos que extraen ese aluminio restante o sobrante y esto libera material tóxico que en realidad no es bueno para la ecología. Siguiente. Bueno, ahora, ¿cómo el artículo relaciona la escoria de aluminio con esta economía circular? Esto lo hace mediante investigaciones previas, como lo es la investigación de Puertas y colaboradores en el uso de Paval, que es un residuo con alto contenido de alumina que en su reemplazo parcial del agregado fino en el mortero hizo que su fraguado se retrajera por 2 horas. O sea, su fraguado se demoró 2 horas más. Y la investigación de Lingua y Matvilek, que reemplazó el desecho de aluminio en la incorporación de producción de concreto, que concluyeron que puede ser utilizado como un aditivo retardante en el tiempo de fraguado. Bueno, para dicha investigación se utilizaron los siguientes materiales, como lo fue cemento, agregados y adiciones. La adición en este caso fue la escoria de aluminio. El cemento utilizado fue el cemento Portland ordinario, el cual se compone de más o menos 3/4 partes de una u otra mezcla de silicato de calcio, que es el encargado del proceso de unión y pegado. Acá tenemos la composición química del cemento y de la escoria de aluminio. Los agregados, para el agregado fino se utilizó arena natural de río, la cual se considera de fácil accesibilidad. El río fue el río Kaur en India, y agregado grueso se utilizó granito triturado con un tamaño nominal máximo de 20 milímetros con características redonda y angular. Para las adiciones, estas se emplean para cuando se necesita aumentar rendimiento, resistencia, mayor durabilidad, reducción de la demanda de agua, bajo calor de hidratación, impermeabilización o otras características que le puedan agregar con la escoria de aluminio u otras. La escoria de aluminio utilizada en este caso es de origen de Castle Engineers Works, y en Reino Unido se utilizó escoria blanca, que tiene la característica de ser baja en sal o contener menos sal que las otras, una superficie específica de 375 metros cuadrados por kilo, una gravedad específica de 3,39 y un tamaño de 45 hasta 150 micras. La reacción
de la escoria de aluminio en el concreto. La escoria de aluminio provoca retraso en el tiempo de fragado, absorbe sobre la superficie las partículas de cemento que actúa como barrera de difusión y desarrollar así una cubierta protectora que se destaca en el proceso de hidratación. También se absorbe sobre los núcleos de calcio, hidróxido de calcio y reduciendo así su intensificación, que es un proceso obligatorio para la hidratación continua del cemento. La dosificación de los materiales. En este caso se utilizaron dos relaciones agua-cemento, una de 0.40 y otra de 0.45, con 4 variantes. Una con un reemplazo del 0%, otra con 10%, la otra del 20% y la otra del 30%. Acá se tienen las cantidades de, de los materiales y agregados para producir 1 metro cúbico de cemento. La preparación de los espécimes para comprobar resistencia a la compresión y resistencia a los ácidos, el cual fue cubos de un tamaño de 150 milímetros, resistencia a tracción, cilindros de 150 milímetros de diámetro y resistencia a flexión, prismas rectangulares de 300 milímetros por 100 milímetros por 500 milímetros. Acá se tiene en cuenta la resistencia de cada uno de las muestras a los 7, 14 y 28 días, teniendo en cuenta que es un concreto M30. Bueno, como análisis de resultado, primero se tomó en cuenta las propiedades plásticas de estas mezclas y cómo se puede relacionar con los climas cálidos. Como se puede ver en el diagrama, para las dos mezclas con agua-cemento, con diferentes cantidades de agua-cemento, relación, se tiene que en el caso extremo se disminuyó el asentamiento en 8 milímetros y se redujo también el factor de compactación. Esto se traduce en que se reduce la trabajabilidad de las mezclas. Pero esto se argumenta debido a que el agua absorbida por la escoria se ve a la alta superficie de sus partículas, que a su vez hacen que disminuya la velocidad de hidratación del cemento y esto contrarresta los efectos del clima cálido. Un ejemplo de esto es que una mezcla de 20% de reemplazo se retrasó 30 minutos en el tiempo de fraguado inicial y tuvo un tiempo de fraguado final de 12 horas. Siguiente. Respecto a la resistencia a la compresión, se tiene que las mezclas M1 y M5, que son las que tienen 0% de reemplazo, tienen una resistencia mayor a la compresión en edades tempranas. Eso se debe al retraso que se ocurrió por la escoria. Pero a los 28 días, las mezclas con 20% de reemplazo poseen una mayor resistencia a la compresión y esto se justifica debido al refinamiento de microestructuras que por transformación de CH en gel a CHS, por la reacción puzolánica que es de la escoria de aluminio, presenta mayor durabilidad y mayor resistencia a esta compresión. Siguiente. Respecto a la resistencia de tracción, se tiene que después de hacer las pruebas por hundimiento, la mezcla de 20% de reemplazo de escoria presenta la mayor resistencia. Esto se debe a que la composición química y las altas superficies de la escoria reducen el área de transición de la mezcla, que como sabemos es el eslabón débil de las mezclas de cemento. Siguiente. Respecto a la resistencia de flexión, se tiene que para cualquier reemplazo de escoria de aluminio dentro de las mezclas se redujo esta resistencia, pero la investigación concluye que solo es razonable hasta un 20% debido a los otros beneficios que hemos hablado anteriormente. Y también se tiene una alerta debido a que cuando hay 30% de reemplazo, cae muy pronunciadamente esta resistencia a la flexión y esto se explica a que las partículas sobrantes de escoria se adhieren al agregado grueso y esto impide que la pasta de cemento se una con el agregado. Siguiente. Por último, tenemos la resistencia a los ácidos, que como se puede ver en la imagen, el cubo normal sin reemplazo de escoria sufrió mayor pérdida de peso y pérdida de la compresión. Esto debido a que la escoria de aluminio produce hidróxido de calcio e hidratos de silicato de aluminio cálcico que forman una red que hace que sea permeable a estos ácidos por la presencia del sílice. Siguiente. Bueno, podemos concluir que el concreto producido
con 30% de reemplazo de escoria de aluminio proporciona una resistencia óptima para situaciones de hormigonado en climas cálidos, con la incorporación de escoria de aluminio como aditivo retardante en el concreto. Hubo una ligera reducción en la trabajabilidad debido a la absorción de agua sobre la alta área superficial específica de la escoria de aluminio. Por otro lado, tenemos que el concreto producido con 30% de reemplazo de escoria al experimentar una mayor tasa de reducción de la resistencia a flexión debido a la falta de homogeneidad en la distribución de los productos de hidratación en el concreto en condiciones de clima cálido. Por último, podemos concluir que esta opción de sustituir el cemento por un subproducto industrial como lo de la escoria de aluminio ofrece beneficios económicos, técnicos y ecológicos hasta cierto porcentaje, como lo es hasta el 20%, como se puede ver en los análisis de resultados, que hace que, a pesar de que hubo una reducción en la resistencia a flexión, es considerable y es óptima como una alternativa debido a todos los beneficios que conlleva específicamente en los climas cálidos y pues que contrarresta con todos esos em, efectos que tienen adversos contra la mezcla. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias y por último la referencia al artículo nuevamente. En el cual se basó la investigación.